Muchas gracias por la presencia. Vamos a continuar con la segunda clase de este pequeño minicurso, solo haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos. Todo lo que, digamos, lo que nos ayudó fue el teorema de deformación de Heringsman. Nada más que en última instancia un teorema de la función implícita comparable. Sí, sí, o sea, lo que nos da es que, digamos, si bien las fibras son difeomorfas, no son biliomorfas. O sea, eso es una... Hay ejemplos no triviales en el que existe un difeomorfismo de las fibras, pero no son biliomorfismos, ¿no? Entonces, ¿de qué? Ese caso es infinito. Es infinito. Entonces, pero eso nos permite... Estos difeomorfismos nos permiten viajar entre los ciclos de homología de la fibra central entre las otras fibras cercanas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros habíamos comenzado con una familia, ¿no? Entonces, el primer caso supuse que este era el disco complejo. Entonces, alrededor del cero, mi fibra central es... Mi fibra central se cero fiel a menos 1. Y entonces lo que me dice que existe una vecindad de 0, un difio, donde difio va de aquí, ese de aquí, 0 por sí 0, que hace conmutar este diagrama, ¿no? Aquí tengo phi, aquí tengo es la proyección al primer factor, o sea, U0, P1 o F. Sí. Sí, entonces, aquí una de las cosas que remarco es, si llamo CT F-1 de T, tenemos un difeomorfismo F de T es 0 a CT difio, que me induce en... Más me va a interesar en homología, un difeomorfismo, o un isomorfismo. Sí. Entonces, después de eso, también hablamos sobre el espacio de móduli de curvas MG. Es una de las formas de ver, son las superficies de Riemann, de género G, módulo que son bilomorfas, ¿no? Bilomorfismo. Y de ahí define el fibrado de Hodge. MG dado por su fibra, o sea, dado un punto C aquí, vamos a llamarle aquí, su fibra, menos 1, van a ser todas las formas, van a ser todos los pares C omega, donde C está aquí y omega es una forma en C. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, o bueno, lo que hablamos fue, fijamos un punto C0 aquí, fijé una forma también, entonces tengo este par C0 omega 0, que estaría acá. Voy a pedir que no sea nula, que no sea la forma nula. Y hablamos sobre deformaciones isoperiódicas de esto de aquí. Entonces, recordamos que esta familia FT
omega t, que sería ft, que va de C0 a Ct, omega t, donde omega de t es simplemente una forma aquí. Entonces decimos que es una familia, t en un pequeño intervalo del 0. Entonces es una familia isoperiódica o una familia de formación por isoperiodo. Si cuando yo integro, si yo agarro un ciclo aquí, lo llevo aquí a Ct por f de t. Entonces, si estoy acá, esto lo integro en omega 0. Y bueno, si estoy ya aquí, estoy en Ct, integro en omega t. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi relación de isoperiodo. Entonces, de ahí comentamos, claro, esa es una deformación de este punto. Omega 0. Bien. Luego comentamos más y hablamos sobre un par. Sí, entonces, ya, estos son dos pares aquí. Definimos cuando ellos son unidos por un camino isoperiódico. Si había un camino, digamos, voy a hacerlo esquemáticamente. Digamos, aquí tengo C omega. Aquí de eta. Sí, entonces, tengo una partición de un intervalo tal que esto lo puedo, esto lo puedo deformar con un punto de acá, con un punto de acá, con un punto de acá. Y a esto, usando varias deformaciones de este tipo, y ahí defino una clase de equivalencia, ¿no? De hecho, estos son isoperiódicamente equivalentes por caminos cuando existe una familia de deformaciones que une uno con el otro. Entonces, de hecho, esto voy a Emalis. ¿Cuándo existe eso? Luego hice una última afirmación que justo el profesor Portier me dijo en qué sentido era, en la que decía que las clases de equivalencia formaban las hojas de una foliación, ¿no? Yo hice una afirmación, pero en realidad es una proposición que hay que demostrar. ¿Pero de qué foliación tenemos que hablar? Para eso solo una pequeña observación. Lo que he hecho en este primer caso, si estoy considerando el disco en C, esto es solo una curva. Sí, lo que yo puedo tener M0 igual a 0 omega G, tal que a puntos aquí. Entonces eso es, voy a ponerlo así, omega G. Entonces esto simplemente es, no, es C0. Sí, esto sería una curva, ¿no? Y bueno, de ahí lo que hice fue tomar el fibrado de Hoche aquí. Entonces un mejor gráfico podría ser así. CT. Este es. Sí, entonces este sería, digamos, ¿no? Bueno, sería, si este es U0, llamo V0 su imagen, bueno, y este es su fibrado, ¿no? Pero en realidad lo único que estoy haciendo aquí es en un camino, ¿no? Solamente estoy hablando de las deformaciones aquí. Pero si yo quiero hablar de una foliación aquí en MG, tengo que definir por cartas, cartas alrededor de un punto del espacio móduli. ¿Sí? Entonces,
lo que vamos a hablar un poco de ahora son familias de Kuranishi. Bueno, tampoco voy a hablar mucho porque es... Pregunta, simplemente como para mentalmente estar viendo lo que va a suceder. ¿Van a ser variedades o van a ser órbitos? Orbifolds. Sí, de hecho, este de aquí es un orbifold. Entonces, la carta local va a ser una carta de orbifold. O sea, que es un abierto, una variedad compleja, módulo, un grupo finito. Entonces, vamos a hablar un poco sobre una familia Kuranishi. Y la familia Kuranishi me va a dar una carta de orbifold de aquí, de MG, que lo voy a subir aquí, una carta de aquí. Y en esas cartas voy a definir una función que va a ser la función periodo, que esa función va a ser una submersión, y en esa cartita me va a definir una foliación. Y de ahí voy a usar una definición de foliación, que es por cartas distinguidas, que es un conjunto, una colección de submersiones, que la intersección uno es multiplicación por un dimorfismo por otro. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, al menos el esquema. Pero vamos a hablar un poquito aquí de la familia Kuranishi. Entonces, sea C0 una superficie Riemann. Bueno, siempre va a ser una superficie Riemann. Considero una familia, bueno, aquí, XS, va a ser XS variedades complexas, N propia, ya sobre sumersión. Entonces yo voy a querer, si tengo S, o sea, esto va a ser los parámetros, entonces voy a denotar XS, la fibra, ¿sí? Entonces esto va a ser una familia de curvas, bueno, superficie de Riemann de género G, parametrizadas por S. ¿Sí? Y ahora, una deformación de C0, una deformación cero, parametrizada por un par S0, donde S es este punto base y S0 está aquí, ¿sí? Es una familia, como se da acá, junto a un isomorfismo de C0, como aquí C0. Es decir, de esta familia escojo, en esta familia de parámetros, escojo un punto, tomo su fibra, y lo que voy a querer es que esa fibra sea isomorfa a este C0. Entonces, esa va a ser una deformación. Sí. Sí, y hago la notación. Va a ser deformación de C0. Si este eta va a ser la familia y sí va a ser el isomorfismo. Pero puede ser que tenga otra deformación también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos deformaciones? Entonces, sean esta línea, bueno, sea otra deformación de C0, ¿sí? Donde, en este caso, vamos a poner bien esta línea, o sea, lo que va a variar va a ser esto de acá
Sí, X línea C0. Todo varía menos el C0, que es, bueno, es otra deformación. ¿Sí? Entonces, voy a definir un morfismo. Morfismo de esas dos deformaciones, o sea, aquí A es un par FF tal que me hace conmutar el siguiente diagrama. Entonces, ¿qué puede ser? X línea F, aquí tengo S, C0, eta. Sí. Entonces, como en ambos, o sea, también tendría para esta familia, tendría aquí, ¿no? Tengo, sí. C0. Entonces, lo que yo considero la inversa de phi es 1C0. Entonces, tengo esta composición. O sea, tengo XC0, C0, C0. Entonces, este es línea. Sí, lo que va a hacer que se va a cumplir que este F restringida a la fibra en ese 0 va a ser esta composición. Filínea O, fila menos 1. Entonces, esta condición nos va a decir que nosotros vamos a poder comparar las familias, ¿no? Esto nos dice que podemos comparar sí, esto es un poco de teoría de formaciones que no voy a entrar en el lenguaje algebraico, solamente lo que voy a necesitar. Sí. Si te vas a Alford Bell, ¿qué estás detectando? Las deformaciones triviales. O sea, a la hora que tomes el cociente por, digamos, esa clase de equivalencia que has establecido. ¿En cuál? O sea, estás tratando de ver el término de coeficiente de Beltrami, estás tratando de ver qué familia de coeficientes de Beltrami no te llevan a nada. O sea, te dan la misma superficie. Bueno, sí, esto es lo que yo quiero ver. De ahí voy a hacer un cociente para definir un orbifold chart, un chart orbifold, que sería con los automorfismos de la curva fija que estoy fijando. No, sobre el coeficiente de Beltrami en esa parte, si no sabría responderle. Los automorfismos de la curva fija, pero hay curvas que son, digamos, homeomorfos, pero que no admiten isomorfismo. Lo que va a ser una pequeña diferencia es que si el automorfismo es trivial, voy a tener simplemente una carta normal. A lo que me refieres, tú puedes tener un automorfismo de una superficie, o tienes una deformación y no admite un isomorfismo, un automorfismo de la misma clase. Toma un pitorro, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es totalmente simétrico, tienes un automorfismo. Pero si lo deformas de tal manera de que uno de las asas se hace más grande, ya no tienes. ¿Esos van a ser los puntos singulares, más bien? De hecho, los puntos singulares son cuando los automorfismos no son los triviales, ¿no? Entonces, debe ser eso lo que se dice. Sí, o sea, digamos, cuando yo voy a hacer el orbifold chart, de hecho, va a ser la base, sobre el automorfismo, y los puntos singulares va a ser, de hecho, cuando los automorfismos no son triviales, que puede pasar casos como lo que usted dice, ¿no? A ver. Ya, entonces, ya esto solamente ha sido la definición de una deformación. Y ahora voy a hablar de una familia de Kuranishi para C0.
Entonces, en este caso voy a considerar sea B una variedad compleja de dimensión 3G-3, B0 un punto base acá. Entonces, una familia de Kuranishi de C0 va a ser una deformación, es una deformación parametrizada por BB0. Sí, entonces, sí. Entonces, lo voy a anotar así, pi, que va a ser C, B, y esto va a ser sí, entonces es lo que es la misma definición, solo que, bueno, en este caso estoy considerando una variedad compleja de dimensión 3G-3, B0 un punto base, y que satisface tal que si n eta, o sea, que tendría n x a s phi de x, no, phi de c0. C0 es otra deformación. De C0 va a existir una vecindad de C0, un morfismo SF, un morfismo de formación, no es F pequeña, morfismo de formación de NU afín a esta familia, donde este NU es la restricción, está aquí, ¿no? Menos U, estamos aquí, AU. Sí, U está aquí, solamente estoy considerando el NU aquí. Ya. Entonces, hacemos de nuevo nuestro diagrama. Vamos X, F, S, C0, phi, eta, B0. Bueno, voy a pedir que el FS0 lleve a B0. Tenemos nuevamente esta expresión, XS0, XS0, C de B0. Entonces, esto lo que nos quiere decir que si yo agarro otra deformación de este C, o sea, deformación de C, toda deformación de C proviene de una familia de Kuranishi. Esta es llamada una propiedad universal que va a satisfacer la familia de Kuranishi, o sea, tal que satisface la siguiente propiedad universal.
A ver, hasta ahí. Vamos bien. ¿Dónde es que está? Ese 3G menos 3, 3G menos 3 tiene que ver con la dimensión del espacio de Grube, algo así. De Schmirer y de Moduli. De hecho, o sea, lo que se va a ver después es que esto de aquí me va a dar una carta orbifold del espacio de Moduli. ¿Sí? A ver, sí. Vamos a ver. Perdí mis hojas. Aquí están. Ya. Y también lo que nosotros vamos a tener, o sea, va a ser mismo Ehresmann, porque va a cumplir las condiciones de Ehresmann, solo que en este caso yo ya no tendría, en Ehresmann era solo una curva, ahora lo que voy a tener ya de hecho va a ser unas cartas, ¿no? Entonces aquí va a ser una pequeña afirmación. ¿Sí? Está la familia de Kuranishi, la familia de Kuranishi da un chart orbifold o una carta orbifold alrededor de C0 MG. ¿Y cuál sería su carta orbifold? Sería, voy a llamarle Φ0, que va a ser de la base, bueno, ¿sí? Sobre autoconfirmo C0, que un V incluido MG. ¿Sí? Entonces, de esta forma, puedo tener una pequeña parametrización, de hecho, de MG. Esto voy a llamar este Φ0. Si esta es una carta orbifold, entonces, para no estar usando mucha notación, estas van a ser ahora mis mapas, va a ser mis dominios. Bueno, la imagen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer así? Tenemos así. C0. B0. Y aquí va a ser NG. Entonces, y aquí voy a tener esta de acá, que lo voy a llamar V0. Y aquí voy a tener V0. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir esto? Tengo que definir, voy a definir un mapa acá, que me va a ir a... De ahí voy a ver que va a C2G, que va a ser una submersión, y entonces voy a tener las hojas, bueno, las componentes conexas de las fibras de la submersión, que me van a definir una foliación, y luego el otro paso a ver es que se pueden colar, ¿no? O sea, si aquí yo tengo dos charts que se intersectan acá, esos mapas, que son los mapas de periodos, van a poderse pegar en las intersecciones. No va a haber la relación en las intersecciones. Entonces, para tener una idea de lo que estamos haciendo, entonces voy a tener también
tengo aquí, de aquí cerca, voy a también tener, aplicando Ehresmann a esa familia, tener DC0, CT, difio. Y lo que voy ahora a definir, está en el mapa, lo saqué, ya. Ya. Aún no voy a agarrar esto. Bueno, con eso entonces ahora, en orden de poder definir el mapa de periodo, primero voy a definir lo que es el periodo de un elemento. Entonces, considero un elemento aquí, donde tengo una forma no nula, el mapa de periodo en C, bueno, lo denoto así, per C omega, va a ir del primer grupo de homología de C hacia C. ¿Y qué es lo que va a hacer? Voy a agarrar un ciclo y lo voy a integrar. Entonces, eso es lo que voy a definir el mapa de periodo. Sí, este es el period map. Sí, bien. Ya. Y ahora, ¿qué pasa si considero T en esta base? Bueno, esto es en U, ¿no? Es un U. Entonces tengo mi Ft que va de C0 a Ct. Entonces voy a tener esta deformación. Sí. Entonces, siempre que estos dos estén acá, ¿qué voy a querer relacionar? El per de Ct omega t con el per de C0 omega 0. Entonces, ¿cuál sería la relación entre ellos? Bueno, entonces, este per C de t sería integrar un ciclo en su grupo de homología, en el grupo de homología de Ct. Pero este difeomorfismo me da una información sobre los grupos de homología. Entonces, lo que voy a hacer, tengo Ft, cero su inversa, bajo a homología, entonces lo que voy a hacer, agarro gamma, lo llevo aquí, bueno, y aquí sería C0, y lo vuelvo. O sea, voy a tener que per de Ct omega t en gamma sería esta integral f de t menos 1 asterisco gamma de omega 0, que sería componer 0 omega 0 en gamma. Entonces, la relación entre dos periodos de dos formas, de dos elementos que están próximos, tienen esta relación, ¿no? O sea, per Ct omega t per C0 omega 0 o Ft menos 1 gamma.
Y ahora sí, con esto ya puedo definir en esta vecindad, si tengo vamos a llamarle U0. U0. ¿Sí? Este sería su imagen. V0, este es su fibrado. Ya, y ahora hago mi definición. Vamos a ver nuestra definición. Entonces, define el mapa de periodo local. Voy a ir por aquí, va a ser un funcional lineal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar un punto cercano, Ct omega t, lo va a llevar al funcional que agarre gamma aquí. ¿Sí? Si agarra gamma en C0, lo lleva a Ct. Y en omega t. Entonces, esa es mi definición del mapa de periodo. Y ahora, ¿qué tendríamos que ver? Que esté bien definida. No, o sea, si agarro dos representantes próximos, que den el mismo mapa. Y bueno, ¿qué me faltó decir? Cuando son C omega, C1, omega 1, es equivalente a C2, omega 2, aquí. Si existe un biolomorfismo C1, C2, biolomorfismo tal que este omega 1 sea el pullback de H de omega 2. Entonces, con esta definición y usando cambio de variables, se demuestra que si yo tengo Ct, omega t y Cs, o Ct1, omega t1, Ct2, omega 2, el period map va a ser el mismo. Va a ser el mismo funcional lineal, ¿no? Entonces, esto muestra que está bien definido. ¿Qué más? Está bien definido. 39. Ya. Por ahora solo tengo un mapa. Una afirmación o una proposición es que ese mapa es holomorfo. No voy a hacer la demostración, pues solo voy a citar el artículo del profesor Gabriel Casamiglia en el principio de transferencia, Transfer Principle. Ahí es donde ellos demuestran que ese mapa localmente es holomorfo. Y ya tenemos ese mapa. Y ahora, para ver, voy a hacer un sketch de lo que vamos a hacer. Vamos a ver que sea una submersión, ¿no? Entonces vamos a probar. Es submersión. ¿Cuál va a ser la estrategia? Este espacio, el fibrado de Higgs de omega, lo voy a particionar en estratos. Cada estrato va a depender de los polos de sus formas. O sea, esto va a ser así, una unión de omega mg kappa, donde voy a definir qué es esto de aquí, ¿no? Entonces, sea kappa igual K1
hasta acá n, una partición de 2g menos 2, o sea, son enteros, k1 más kn igual 2g menos 2. Entonces, este de aquí, este espacio va a ser definido, va a ser el conjunto de pares, omega, donde este omega, los ceros de omega van a tener orden, esto de acá. Sí, o sea, donde puedo decir si zi es 0 de omega, entonces su orden de zi en omega es chi. O sea, si tomo, por ejemplo, el 1, 1, estoy agarrando las formas que tienen ceros simples, nada más. Entonces, bueno, puede ser, no puede ser 1, 2, depende de G. Entonces, de esa manera, voy a hacer estratificar este de acá. ¿No? Y lo que hizo Bitch solo me menciono lo que hizo Bitch, de ahí vamos a ver cómo nos va a servir para probar esto. Bitch mostró que esto de hecho es una variedad compleja dando coordenadas, ¿no? Las coordenadas van a ser 2G más ciertos caminos. Entonces va a depender de esto acá, pero ahora lo vamos a hacer en cuentas. Entonces a ver qué tenemos. Acá. Vamos a ver la expresión local, ¿no? Vamos a ver la expresión local. Acá en coordenadas. Entonces, voy a considerar C omega aquí. Entonces, el conjunto de ceros de omega va a ser, voy a llamar Z1, ZK, ¿no? ZN, y voy a fijar una base de homología, K1, 2G, una base simpléctica. ¿Eso que es? Que se intersectan. Bueno, gráficamente nos va a servir mejor. Entonces voy a pedir esta base. Va a ser, entonces para que quede mejor, A1, B1, AG, BG. Entonces lo que voy a pedir que este sea A1, B1, AG, BG. ¿Sí? Entonces, este va a ser A1, C, una base simpléctica. Entonces, aquí tengo 2G ciclos. Y ahora voy a utilizar también la homología relativa. Tengo estos puntos aquí, Z1, voy a agrandar mejor voy a hacerlo mejor, ¿sí? A1, B1, G, AG. Sí, y acá están los otros, pero yo me voy a enfocar en los ceros, ¿no? Entonces voy a colocar el ZN aquí, solo
por comodidad, y voy a considerar los otros puntos de aquí. Y voy a unir por lazos, ¿no? Por caminos. Gamma 1, gamma 2, gamma n-1. Entonces, usando un poquito de álgebra lineal, se demuestra, se muestran dos cosas: que el mapa de periodos en esa base, vamos a llamarle beta, de C omega, se puede escribir como la integral de omega en A1, en B1 hasta BG. Sí, o sea, la integral en todos los ciclos y en estos ciclos relativos. O sea, gamma 1, omega, gamma, menos 1, omega. Sí, entonces, Bitch, en su artículo El flujo de Teichmüller, demuestra que esto es holomorfo, que es un sistema de coordenadas, de hecho. Sistema de coordenadas. Coordenadas. Y que no depende de la base. No depende. Sí. Entonces la idea es, tengo este per, que este es un elemento en C2G más n-1. Sí, entonces, es lo que tengo, P0 aquí. Esto lo llevo allá. Lo llevo aquí a C2G más n-1. Esto es un biolomorfismo. De aquí hago la proyección a 2G. Y la proyección a 2G va a ser estos términos, que me olvidé decir también, que en una base como esta de acá, el mapa de periodo este simple, entonces voy a poner aquí esa observación, en una base gamma A1, BG, bueno, fijando un punto C. Entonces, el mapa es esta de acá. Son las coordenadas de omega en A1, omega, BG. ¿Sí? Esto tenemos que es holomorfo por el teorema de, el artículo del profesor Casamiglia. Esto es biolomorfismo por Bitch. Y cuando hacemos la composición con la proyección a C2G, justo esto me da el per de B0. Entonces, tengo un biolomorfismo, tengo una proyección, entonces esto viene a ser una sumersión. Entonces, a grosso modo, ese es como tenemos ya ahora per localmente, que es una sumersión. Y entonces voy a recordar la definición de foliación por cartas distinguidas. Y bueno, mencionar, no voy a probar, que esto en las intersecciones satisfacen la condición
la definición de foliación por cartas distinguidas, ¿no? Es aquí. Sí. Entonces, solo recordar una foliación F, foliación holomorfa de codimensión S en una variedad compleja M es una colección UI-FI tal que UI cubren, bueno, son abiertos, cubren M, 2 FI de UI ACS es sumersión holomorfa. Y 3, cuando tengo intersección no vacía, existe un velomorfismo local, J, CS, tal que FI es igual a GIJ o FJ. Sí, entonces, esto de aquí, UIFI, son, bueno, los FIs son mapas llamados mapas distinguidos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, bueno, vamos a ver así una idea, es que de hecho este PER, mejor dicho, este par, va a ser una colección de mapas distinguidos, de atlas distinguidos, y me va a definir una foliación. Bueno, ¿está aquí alguna pregunta o alguna aclaración o algo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Podemos hacer una pausa? ¿Sí? Pausa unos 5 minutos. Bueno, entonces vamos a ver que realmente esta colección es un mapa, son mapas distinguidos y nos va a dar una foliación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escribirlo bonito. Vamos a considerar 2 puntos. C0, omega 0, T0, T0. Entonces, bueno, igual, utilizando Ehresmann, todo eso para los FTs, tenemos por Ehresmann, Ehresmann, nos da los diffeomorfismos FTS0 CT GDS DD0 ADS y sus respectivos, bueno, en este caso aquí voy a tener V0, vamos a llamar PER de V de C, va a ser el mapa asociado a C0, entonces que iría de ABC hacia OM de K1 C0 CS, que hace que a las deformaciones CT omega T los lleva, como vimos, a esta integral, omega T,
Y lo mismo para el otro punto. Aquí, EAD. Solo que ahora es en el grupo de homología de cero. Sí, entonces va a ser de DS meta S. Lo lleva al mapa que va a agarrar un ciclo aquí y lo integra acá. Sí, eso van a ser nuestras hipótesis. Entonces, la proposición vendría a ser la siguiente. Entonces, sea estos dos que tengan intersección. Inter. Entonces existen, ¿no?, un isomorfismo de grupos, es C1, C0Z. Este es un ISO de grupos. G de CD, que va de los ohms, de estos respectivos ohms. Voy a ponerlo de A1, de 0Z a C. A1, 0. Difeomorfismo en el sentido de que eso lo voy a identificar con C a los 2G. Será 2G. Voy a hacer un biolomorfismo. ¿Sí? Tal que per de VC igual GC. Me faltó aquí la definición de G. Que de si yo tengo un funcional acá, voy a llamar gamma, va a ser gamma compuesta con este de aquí. ¿Sí? Entonces, este rho CD va de H1 de C0 a H1 de 0. ¿Sí? Entonces, si yo compongo con gamma, vamos a escribirlo bien. Gamma va de H1 de 0C a 0. ¿No? Este de aquí, rho CD, aquí. No, este es gamma, este es rho CD. Entonces, esta es la composición que iría en los ohms de aquí, que eso es lo que yo estoy llamando GCD. Ese es lo que hace GCD. Uy, no lo dije. Se me perdió mi hojita. Aquí. Entonces, tenemos esta relación per C igual GCD o per DVD. Sí, entonces la demostración es bien técnica, no lo voy a hacer, pero ya tenemos las herramientas, ¿no? Entonces,
se afirmó, trabajamos con una función, el PER, definido localmente. Vimos que es holomorfa, por el artículo del profesor Calzamiglia. Por Beach, vimos que en un estrato es un sistema de coordenadas. Utilizando la proyección, vemos que este PER, de hecho, es una submersión. Esa última proposición nos dice que en la interacción de dos cartas cumple esa relación. Entonces, ahora sí podemos hablar con propiedad de que tenemos una foliación. Entonces, definición. La foliación. La función holomorfa regular. Función holomorfa regular. En aquí, dada por esta colección, dada por es llamada la foliación isoperiódica. Periódica en MG. ¿Sí? Y de hecho es una foliación de dimensión. Tiene dimensión 2G-3. Y bueno, con esto terminamos la primera parte, que sería definir la foliación isoperiódica aquí, a través de un atlas de sumersiones. Otra forma de definir esa foliación, bueno, ya, vamos a denotarla. Denotada FMG. Existe otra forma de definir esa foliación, que voy a hacer solo como una observación. Que es la siguiente. Primero, definimos el espacio de Teichmüller. Bueno, primero el espacio de Teichmüller asociado a una superficie. Luego definimos el grupo modular del espacio de Teichmüller. Perdón, voy a empezar bien. Para definir el espacio de Teichmüller, fijamos una superficie compacta de género G. Definimos el espacio de Teichmüller de TG. Definimos el grupo modular o mapping class group de sigma G, que van a ser todos los homeomorfismos que preservan orientación. Y se van a cumplir dos cosas, que TG es el cubrimiento universal de MG, y de hecho MG es TG bajo la acción del mapping class group. Entonces, algo que hemos visto aquí, que la foliación isoperiódica en FG que les hemos hecho acá, la hemos definido localmente por submersiones locales. Lo que no se puede es definir el mapa de periodo globalmente, ¿no? Entonces, para poder sanar ese problema, se sube Teichmüller, análogamente se define el fibrado TG. Todo es análogo. Y aquí sí voy a poder definir el mapa de periodo. Aquí sí puedo definir globalmente. Va a ser entonces, bueno, después voy a dar
la siguiente parte sería hablar sobre eso. Y de hecho se muestra, igual que Bish, que en coordenadas locales, o sea, en una carta, en una base, mejor dicho, C2G, defino los estratos como definí anteriormente, utilizo Bish, y de la misma forma se demuestra que esta es una submersión. Pero ahora va a ser una submersión global. Y ahora en este caso me genero una foliación en todo el OmegaTG a partir de las componentes conexas de las fibras de este PER. Y si yo lo veo localmente y aplico el Mapping Class Group, esa foliación, o sea, de hecho se muestra que este par va a ser equivariante bajo el Mapping Class Group, el grupo modular, y la foliación aquí en TG va a bajar a la foliación en MG. Y esa es otra manera de definir la foliación isoperiódica, ¿no? Que de hecho mi trabajo original fue trabajar así, ¿sí? Entonces esto es lo que nos trabajamos últimamente, que nos pareció muy bonito e interesante, el trabajo de formaciones familia de Kuraneishi, aunque la parte de familia Kuraneishi se va un poco más a esquemas, stacks, un poco más algebraico. Lo que hemos agarrado es la parte analítica compleja, ¿no? Para intentar ver eso. Entonces, lo que sigue ya... bueno, solo voy a comentar un poco sobre la compactificación de Dennings-Marford. ¿Sí? Entonces... el objetivo de mi trabajo es extender esta foliación a la compactificación de Dennings-Marford. De hecho, pudimos hacerlo. Y voy a hacer un pequeño esquema de aquí. Pero antes de nada voy a hacer unos comentarios sobre este de aquí. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro espacio de móduli. Entonces, aquí todas las curvas van a ser suaves. Lo que yo voy a agregar van a ser las curvas estables. Una curva va a ser estable si su grupo de automorfismos es finito. Entonces, lo que yo voy a agarrar es el límite, o sea, lo que yo voy a agregar a MG va a ser por curvas estables. Sí, estas curvas van a tener nudos. Entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Si yo tengo una curva que tiene un nudo, va a estar en una componente conexa del borde. Si yo tengo una curva que tiene dos nudos, va a estar en la intersección de dos componentes conexas. Entonces, si tengo una curva que tiene K nudos, va a estar en la intersección de K componentes conexas. Divisores, mejor dicho. K componentes del divisor. Entonces, si tengo MG, bueno, un gráfico un poco así sería vamos a hacer su borde. Un punto fuera va a ser así. Un punto aquí va a ser que tenga un nudo. Entonces, todos los puntos de aquí van a ser de esa forma. Un punto de aquí, le voy a poner otro nudo, un nudo tipo separante. ¿Sí? Veamos las dos diferencias entre estos dos tipos de nudo. Si yo quito este nudo, me queda una componente conexa. Si yo quito este nudo, me quedan dos componentes conexas. Entonces, este es un nudo separante, esto es un nudo separante, ¿no? Y bueno, si hago, qué sé yo, si hago esto aquí, este punto es la intersección de dos divisores. Entonces este va a tener dos nudos, va a tener un nudo así y un nudo separante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros agregamos al espacio de curvas suaves este tipo de curvas, ¿sí? Que se pueden aproximar, ¿no? Digamos, esta de acá es como si yo tuviera aquí un lacito
y voy contrayendo esto, ¿no? Me voy acercando por una deformación y llego acá, ¿no? Entonces, esta es la compactificación de Deligne-Mumford. Deligne-Mumford. ¿Sí? De MG. ¿Sí? Entonces, ¿qué falla aquí? Para nosotros poder definir todo esto partimos de Ehresmann, ¿no? En el que Ehresmann nos daba que si yo tengo una fibra, una superficie de Riemann que genera una familia y tal que mi fibra central sea esa superficie de Riemann, tengo digamos una vecindad donde todas van a ser superficie de Riemann del mismo tipo, o sea, suaves. En este caso no, en el caso de en el borde, como por ejemplo acá, yo puedo tener en una vecindad un punto suave y un punto de un nudo. O sea, en una vecindad de un nudo, de una curva estable, puedo tener curvas estables o curvas que no tienen nudo. Entonces, ahí no podemos utilizar Ehresmann. ¿Cuál es la salida que encontramos? Bueno, con lo que trabajamos. Fue, claro, o sea, de lo que hemos visto acá, otra forma de definir este F, esta es la foliación en MG, es definir la foliación en Teichmüller y bajar aquí. Entonces tal vez podría ser algo intuitivo. Ya voy a compactificar. Como tengo esto, compactifico y sí se cumple. O sea, vale la compactificación de G. ¿Sí? Entonces también voy a tener entonces lo que yo podría hacer, entonces extiendo esta foliación aquí, no, extiendo la foliación de omega TG al aumentado y de ahí bajo. El problema es que TG no es variedad complexa. De hecho, se ve que no es localmente Hausdorff ni es localmente compacto. Entonces no podemos hacer eso. Pero, ¿qué es lo que sí podemos hacer? En TG, lo que estamos haciendo es aumentar nudos, o sea, aumentar curvas con nudos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar un conjunto de nudos. Bueno, creo que lo mejor es definir correctamente para poder expresar mejor. Entonces voy a hacer una pausa aquí. Voy a empezar con la definición del espacio Teichmüller y de ahí voy a comentar la idea de esta extensión. Sí, entonces en esta parte comienzo con el espacio Teichmüller. Entonces, fijo una superficie compacta conexa de género G. Compacta sin borde, conexa cerrada. Yo creo que cerrada es borde. Bueno, cerrada de género G. Entonces voy a considerar un par Fx, donde este par va a ser un marcaje, es un marcaje de sigma G, si X es superficie de Riemann, igual compacta, conexa de género G, y F va de sigma a X un homeomorfismo. Entonces,
Voy a dejar esto, de repente necesito esta imagen. Entonces, gráficamente es esto de aquí. Nosotros fijamos una superficie, sigma G, estoy llamando aquí, X, superficie de Riemann, un F, un homomorfismo. ¿Sí? Entonces, ese es un marcaje. Pero veamos qué es lo que pasa. Este X es una superficie de Riemann. Entonces tiene un atlas que le da estructura de Riemann. Al hacer el pullback de esa estructura, me da una estructura también compleja aquí en sigma G. ¿Sí? Entonces, podemos poner una observación. Si yo tengo AX, que va a ser la carta UFI, atlas de X, o sea, si tenemos X, tenemos U, Phi, esto va a ser. Pero aquí yo tengo sigma, bueno, vamos a ponerle huequitos por su género. Tenemos sigma G, tenemos este F. Entonces, este F homomorfismo me va a generar un atlas dada por estos mapas. Entonces, el atlas en sigma G, bueno, vamos a usar esta notación, inducido por X, va a ser dados por estos, phi o F. Entonces, o sea, con este marcaje lo que estamos dando a sigma G una estructura de superficie de Riemann. Y ahora, para poder definir el espacio de Teichmüller, vamos a dar una equivalencia entre dos marcajes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, sean X1, F1, X2, F2, superficies, no, marcajes de sigma G. Entonces decimos que son equivalentes si existe un biolomorfismo de X1 a X2, tal que tenemos X1, X2, al revés, X1, X2, sigma G. Entonces acá tenemos F1, Phi, F2, tal que Phi o F1 es isotópico a F2. Entonces, esto nos va a dar, de hecho, una relación de equivalencia y el espacio Teichmüller T de sigma G o TG va a ser el conjunto de clases de equivalencias, ¿no? Conjunto de pares XF. Voy a poner CF marcaje de sigma G. Entonces, ya tenemos el espacio Teichmüller como estos marcajes. ¿Cuál es la idea de la compactificación en este caso? Bueno, aumentado, o sea, como comenté, este no es compacto, entonces el término es el espacio Teichmüller aumentado. ¿Sí? Entonces ese es el espacio Teichmüller. De imagen. Este de acá.
Entonces, como comentaba, si yo tengo, digamos, una superficie de Riemann así, si yo lo quiero utilizar y aumentar curvas estables de cualquier tipo, voy a hacer un ejemplo con un nudo. De ahí vemos en general. Entonces, aquí yo tengo un marcaje normal de sigma g a x, solo que, bueno, le voy a llamar este R. Ahora ya no puedo hablar de, en el caso que yo agarré, el marcaje era un homeomorfismo, ¿sí? Ahora lo que yo voy a pedir es que este F no tiene nada que ver con composición, voy a llamarle G. Lo que yo voy a querer es que G sea sobreyectiva y continua. Sí, entonces, en este caso, tengo, este es el marcaje de Teichmüller. Entonces, voy a dar una pequeña idea de cómo podemos, digamos, si tengo una superficie aquí, cómo puedo tener esta superficie. Si es una superficie con nudos, ¿cómo puedo tener esta superficie compacta? Entonces, voy a agarrar ese de ahí. Voy a llamarle esto un nudo Q. Voy a hacer su normalización. Entonces, al hacer la normalización, ese Q se abre en dos puntos. Entonces voy a llamarle este R Chapeu. Entonces va a ser este punto Q1, Q2. ¿Sí? Va a ser mi primer paso. Mi segundo paso, voy a hacer un blow up real en Q1 y en Q2. Entonces, creo que mejor, para que se vea mejor la idea, vamos a hacerlo al contrario. Entonces, R. Este es punto Q. 1, Q2. Entonces voy a sustituir esto por dos círculos. Entonces, ¿sí? Entonces voy a llamarle T1, T2. Y el siguiente paso va a ser pegarlos. Solo que aquí también es pegar no es algo tan sencillo. O sea, digamos, si yo fijo un punto en el borde, en cada uno de esos bordes, y yo tengo una geodésica, si yo lo pego, pueden ser dos casos. En que al momento de identificar estos bordes, los puntos se choquen, o sea, tendría algo así. Y aquí estos titos de aquí se vaya al mismo. O puede ser que haya un cierto giro. O sea, que al momento de pegarlos, estos giren, que eso se llama un twist. Entonces, nosotros tenemos aquí una pequeña diferencia, ¿no? Bueno, es aquí. Sí, de hecho, una manera de dar al espacio Teichmüller una estructura de variedad compleja es descomponer esta superficie en lo que se llama pantalones
y luego pegarlos. Al momento de pegar va a ocurrir ese problema de ahí, que tú vas a tener miles de formas de pegar, ¿no? Entonces va a depender de dos cosas, de la longitud del círculo y del pegado. Pero ahorita solamente mi idea era cómo de una superficie con nudos llegar a una superficie topológica, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, lo que yo quiero es solamente la superficie. Entonces, lo que yo tomaría lo que dice aquí es, tengo estos dos y luego los pego. Entonces voy a tener, sí, bueno, voy a llamar B y no sé, G. ¿No? Entonces acá ya voy a tener una superficie compacta y este de aquí sería el marcaje G. ¿Sí? Entonces, de esa manera tiene sentido hablar de un marcaje Teichmüller, ¿no? Ese es lo que se va a llamar el marcaje. Ahora, como digo, no solamente estoy viendo la superficie, ¿no? No me es indiferente por ahora cómo es que se hayan pegado. Entonces, ya tengo lo que es el marcaje Teichmüller. Vamos a agarrar un conjunto especial del borde. Bueno, para eso, de la misma forma que dijimos MG es MG unión las curvas estables, TG también vamos a hacer ese aumentado. ¿Sí? Solo que bueno, vamos a llamarle TG. Este es el aumentado de Teichmüller. Teichmüller. Entonces, igual que para definir, primero tengo que definir una clase de equivalencia. La clase de equivalencia va a ser muy parecido. Aquí era un biomorfismo, ¿no? Biomorfismo. Solo que lo que yo voy a pedir que sea también un biomorfismo, salvo que en lugar de pedir isotopía, sea solo una homotopía. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia entre los dos marcajes. Entonces voy a poner G1R1, G2 R2. Simplemente sí existe de R1 R2 un biomorfismo. Tenemos R1, tenemos sigma G R1 R2 G1 R2 aquí phi G2, tal que aquí phi o G1 homotópico a G2. ¿Sí? Entonces, no sé si lleguemos a hablar del aumentado, solamente estoy dando lo que queríamos, que era, habíamos definido la foliación en MG, queremos hacer la foliación en el compactificado de MG. La estrategia es subir a Teichmüller, compactificar, aumentar Teichmüller y ver si una forma se podría definir una foliación aquí, ¿no? En el cifrado de Hodge, ¿no? Pero como mencioné, esto de aquí no es una variedad compleja. Entonces tenemos que hacer un truco, tenemos que meterlo en cierto espacio, ¿no? Entonces, a ver si me olvido algo. No. Y me faltó algo también en la definición del marcaje. ¿Sí? Tiene que cumplir algo más. ¿Sí? Algo más que me olvidé. Tengo G, sigma G a X. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sea NX el conjunto de nudos de X. O sea, vamos a llamarle X1, XN. Nudos de X. De X. Entonces lo que va a cumplir es que la imagen inversa de cada nudo es curva cerrada simple. Curva
cerrada simple. ¿Sí? Y tal que G, y sea sigma G raya, va a ser sigma G menos las imágenes, menos estas curvas, ¿no? Todos los, bueno, la colección. Sí, entonces, G restricto a esto de acá, que va a ser X menos sus nudos. Esto es un homeomorfismo. Sí, eso me olvidé en la hora de definir el marcaje en el espacio de Teichmüller aumentado. Entonces, gráficamente esto, ¿cómo se ve? Igual tenemos un nudo. Este punto Q1 va a venir aquí. Este es G. Este es G menos 1 de Q1, ¿no? De Q1. Sí, entonces, así se vería gráficamente. Y bueno, y si tengo más nudos, cada uno va a tener digamos, ¿no? Si es así, tenemos aquí Q1, Q2, entonces aquí sería, este de aquí sería, este de aquí, y este de aquí. Estas serían, bueno, G1, G2, ¿no? Sería otro ejemplo. Entonces, una manera de parametrizar, entre comillas, los puntos que están en el borde es a través de este tipo de marcajes, ¿no? De este tipo de funciones. Solo que aquí, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarré los nudos y tengo sus imágenes, sus preimágenes. Ahora vamos a empezar al contrario. Aquí en sigma G voy a considerar un sistema de curvas que van a cumplir ciertas condiciones y voy a considerar todos los marcajes que lleven a esas curvas en nudos. O sea, vamos a considerar sea C, C1, Cn, curvas, no, en colección de curvas, cerradas simples, que no son isotópicas, son tópicas, uno a impares, ni triviales, o sea, ni trivialmente isotópicas, o sea, que no se contraen, ni trivialmente isotópica. A ver, sí, creo que eso nomás. Entonces voy a definir el conjunto BC, que va a ser todos los pares en el Teichmüller aumentado, tal que G contrae las curvas de C en los nudos de ¿qué? En los nudos de R, los nudos. Entonces, digamos que si vamos a pegar este ejemplo, bueno, podemos poner así: C1, C2, C3. Entonces, y este es sigma G. C es esa colección. ¿Qué va a ser BC? Bueno, va a ser todos los pares que van a ir... No, aquí también, ¿no? Aquí también.
Sí, van a ser todos los pares que van a ir a ese tipo de curvas. Voy cambiando de cantidad de curvas, va a cambiar el tipo de nudos que tengo. Entonces, esto es un estrato, ¿no? ¿Estás considerando la superficie de tipo finito? ¿O puede ser característica de olla de finita? Ah, no, lo que estoy considerando... ¿Un sinnúmero de punturas? No, lo que quiero es que sea de tipo finito. ¿Tipo finito? Sí, tipo finito. ¿Pero puede tener punturas o no? De hecho, sí hay. Tu curva puede, o sea, en caso que hayan punturas, Sí. o que haya singularidades aisladas, tus curvas tienen que ser no periféricas. No periféricas. No periféricas. Y de hecho, lo que usted menciona es el espacio Teichmüller con puntos marcados. O sea, en los marcajes que yo estaba acá, aquí marco aquí unos puntos y aquí lo llevo dirigido a los puntos. Una vez que fijas tu sistema de geodésicas, sistema de curva, busca la geodésica y la distancia no te parametriza la espacio Teichmüller. Ese es el Teichmüller normal. Sí, con las coordenadas de Fensel. Si la colapsas a cero. Eso es, sí, pero hay una manera. A ver, no, hay un pequeño error. O sea, hay un pequeño problema, que si no recuerdo mal, porque si usted compacta cero, aquí en el pegado varía. Si yo pego de diferente forma, tengo otra superficie, otro espacio, otro elemento. Pero si yo lo llevo a cero, no me interesa cómo es que pego. Entonces, no hay una manera de parametrizar. O sea, las coordenadas de Fenchel-Nielsen no me funcionan en este caso. Tengo que hacer una pequeña modificación. Y bueno, lo que estoy mencionando con una superficie con n puntos, sí, o sea, es lo mismo, solo que sería el TGN, ¿no? TGN. ¿No? Es un marcaje tal que fijo puntos en sigma G, fijo puntos en X, y el marcaje quiero que el punto de sigma G lo lleve al punto de X, ¿no? Quiero que preserve eso, ¿no? En principio, mejor imaginarnos que es compacto. Sí, no, de hecho, el sigma G estoy pidiendo compacta. Sí. Entonces, este es un estrato por curva. Este es un estrato del borde TG por curvas. ¿Sí? Y ahora, voy a considerar un conjunto. O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos C, que sea C1, C2, Cn igual. Voy a definir UC como... bueno. ¿Y qué pasa, antes de continuar aquí, qué pasa si este conjunto es vacío? Si este conjunto es vacío significa que no tengo ninguna curva que se va a compactar, ¿no? Entonces aquí una pequeña observación. Si C es vacío, BC es el propio espacio Teichmüller. ¿Sí? No tengo nudos. ¿Y qué iba a hablar? Ya. Entonces, unas cosas que se cumplen, unas propiedades que se cumplen, es que si tengo C1, Cn, entonces hay un isomorfismo entre BC, bueno, un isomorfismo, y el producto de TG1, N1, TGN, GN. ¿Cuántos nudos estoy poniendo? N, ¿no? Entonces poner K. N1 está K, NK, ¿no? Entonces más o menos lo podemos ver acá, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo, supongamos que solo tengo una componente conexa, un nudo separante. Entonces solo tengo acá Q1, ¿sí? Para el caso de un nudo no separante,
BC lo puedo ver como un TG, porque al momento de sacar esto voy a tener aquí un punto marcado, aquí otro punto marcado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tiene más géneros. Entonces, este va a dar una superficie con un género 1, con un punto marcado. Este va a dar superficie con otro género, con un punto marcado. Entonces, BC, existe un homeomorfismo entre estos dos espacios, ¿no? Entre ese estrato, tomando un nudo no separante, y en general, ¿no? Si tengo más puntos, también voy a tener ese producto. Un conjunto importante es el UC, que va a ser TG, unión, digamos, ¿no? Si tengo, para hacerlo explícito, C1, C2, C3, voy a hacer primero con el estrato en cada curva, BC1, BC2, BC3. Después voy a tomar de 2 en 2. Y así hasta tomar el propio BC, ¿no? Entonces, o sea, es la unión de TG con todos los estratos tal que lleva las curvas en nudos, ¿no? Aquí podemos tener, por ejemplo, este BC1C2, ¿qué va a ser? Va a ser el sistema, tenemos un sistema de 3 curvas, pero solo 2 curvas se van a 2 nudos. Entonces, todos esos elementos lo voy a llamar UC, y eso va a ser una vecindad de BC. Y ahora, ¿eso para qué nos va a servir? Vers muestra que... bueno, antes que eso me faltó algo. Me faltó definir gamma de C como el grupo generado por los giros de Den de cada elemento. CK, dije, ¿no? CK. ¿Sí? Solo para recordar que era un giro de Den. Si nosotros tenemos aquí, tengo una curva C. Una curva C. Tengo ¿ve? ¿Qué es lo que hace bueno, en homología realmente? La definición es un poquito complicada, pero lo que hace es lo tuerce, o sea, a este B lo tuerce alrededor de C en un giro completo. Entonces, tenemos así. Si este va para arriba, entonces... Y aquí sigue. Entonces, este es TC de beta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es sencillo en homología. Pero esto es lo que hace un giro de Den. Entonces, yo tengo mis curvas, mi sistema de curvas, hago los giros de Den, considero el grupo generado por ellos y hago la acción de UC. Entonces, lo que se va a cumplir es que UC bajo la acción, bueno, esos son elementos del mapping class group, también hay una acción. Este sí va a ser una variedad compleja. Entonces también si tomo el fibrado de Hodge, ¿no? ¿Sí? Va a ser. Solo que aquí tengo que quitar ciertos elementos. Tengo que quitar los elementos que se anulan aquí. O sea, que los elementos que tienen nudos, ¿no? Entonces no es todo UC. Ya voy a ponerle aquí prima. ¿Sí? Mejor dicho, todo UC sí es una variedad compleja, pero para poder definir mi foliación en el aumentado, tengo que tomar donde las integrales en esos ciclos no sean ceros. Eso va a ser una variedad compleja. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo TG, UC está contenido aquí,
¿sí? Porque todo eso son vecindades, todo esto UC está contenido en el elemento de eje. ¿Sí? No, al contrario, perdón. TG está en UC y este sí está aumentado. ¿Sí? Es esto de aquí. A ver, entonces déjeme. Sí. Entonces, es lo que tengo. A ver, déjeme ver. UC. Ya. Sí, TG está aquí en UC. Gamma C. A ver, aquí creo que me he confundido en un paso. TG es una variedad compleja. A ver, lo que se cumple también, de ahí vuelvo a este caso de aquí, es que UC gamma C es una carta del módulo aumentado. Ya, así es. Entonces, lo que yo voy a poder después, entonces, si hago aquí, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer después es definir mi foliación isoperiódica que estaba en TG, lo extiendo aquí. Llego a extender a una foliación, a este conjunto. Como este es un mapa, esta foliación lo paso aquí. Este es en MG. ¿Sí? O sea, de nuevo, llego a que esto es una variedad compleja, extiendo mi foliación aquí, a este conjunto que está en el borde. Este conjunto es una carta de MG, tomo los fibrados de Hodge, tengo mi foliación aquí, paso mi foliación acá, y voy a tener foliaciones, o sea, esta foliación que va a estar aquí, voy a poder extenderla a MG. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Recordemos que yo había empezado en MG, tengo FG, de ahí subí a TG, voy a poner FMG, FTG. Si entonces, bajo el Mapping Class Group, este FTG induce esto de aquí. Yo quería extender de cierta forma aquí. Entonces, una manera que tal vez podría haber sido es intentar extender esto acá, pero esto no es una variedad compleja. Entonces, usando una acción puedo llegar aquí y acá localmente. Esta es una carta. Hago el fibrado de Hodge en todos. Tengo mi foliación aquí. Sí se prueba que aquí defino una sumersión que va a inducir una foliación. Induzco mi foliación aquí. Y ahí tengo mi extensión. Ahora esta sería, que yo le llamo así. ¿Sí? Y esto va a ser una función, una foliación singular. Y los puntos de singularidades van a estar por ejemplo, aquí yo estoy quitando los puntos donde las integrales son 0, va a ser las singularidades, van a ser cuando son 0, van a ser las formas nulas y van a ser donde hay más nudos, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo que hice, definir esta foliación aquí, ¿no? Pero en este mini curso, al menos quiero hablar un poquito más de Teichmüller, de Mapping Class Group, cómo se relaciona la foliación de aquí con la foliación de aquí. ¿No? Entonces eso era... Bueno, esta última parte fue solamente, digamos, todo lo que... O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué definir la foliación en móduli? Luego, la necesidad de irme a Teichmüller. ¿Y por qué me iba a ayudar irme a Teichmüller al aumentado para poder bajar? ¿No? Y... Ya, creo que ya... No sé si hay alguna pregunta antes de...